Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen por la plataforma del diario Ultimátum a través de Zoom y las plataformas digitales que estamos en el programa En Contextos. Muy buenas noches, Mariqueta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí estamos, ¿verdad? Un viernes cultural, podríamos decir. Sí, vamos a esperar, nuestros amigos están por conectarse. Pues vamos a platicar hoy, ¿qué tal? Primero vamos a mandarle un saludo muy caluroso, muy afectuoso a todas las maestras y maestros que hoy es su día, nuestros compañeros maestros, ¿no? Que pues la labor del profesor es muy importante en la sociedad, todos los docentes que hay distintos niveles educativos y a todos ellos les enviamos un afectuoso saludo. ¿Cómo ves, Mariqueta? Así es, yo los recuerdo con muchísimo cariño, ¿verdad? Porque muchos de ellos fueron decisivos en mi vida y decisivas también, que me ayudaron a formar mi carácter, a ser lo que soy, el compromiso con la vida, ¿no? No solo la parte educativa, ¿no? Porque también hay que formar el corazón y el cerebro. Sí, decíamos que un maestro en realidad que te transforma, un maestro que cambia tu forma de pensar, es una persona que no olvidas nunca en tu vida, ¿no? Se convierte en un factor, no solamente en un factor formativo, sino un factor de cambio, en un factor que te transmite valores y que vas a llevar el resto de tus días. Eso creo que nos queda claro a todos, ¿no? Siempre recordamos con mucho afecto, con mucho cariño a nuestros maestros. Así es, yo tengo un recuerdo especial a la maestra Eloísa Marín Barreiro, que todos la han de recordar aquí en Chiapas. Ella era esposa del maestro Alberto Marín Barreiro, que fue de los integrantes del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Ella me dio clases en kinder y fue una maestra sui generis, ¿verdad? Porque parecía una institutriz inglesa con los calores de Chiapas, que yo creo que en esa época debe de haber habido más fresco, no había llegado el cambio climático, andaba de traje de tuet, ¿verdad? Y de traje sastre todo el tiempo, pero fue una excelente maestra, tuvo un kinder sui generis en el colegio del Retiro y siempre nos estimuló mucho desde el kinder, ¿verdad? Y toda la vida, porque luego me dio biología. Muy bien, Ricardo del Muro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Oye, estamos recordando aquí a nuestros maestros y también la labor docente. Ahorita entramos al tema de hoy, pero creo que vale la pena hacer un recuento y además mandarle saludos a los maestros. ¿Qué recuerdas de tus maestros? Muy brevemente, maestro del Muro. Bueno, pues precisamente hay un grupo de amigos de la secundaria que todavía nos comunicamos y cada uno recordamos maestros que pues nos dejaron su huella, ¿no? En el caso de nosotros estaba un maestro de geografía, también el maestro de historia y una maestra de español para el caso mío que me fue fundamental. Pero sí, escucho. Eso que dices es importantísimo porque yo creo que gran parte de los profesionistas elegimos la carrera por la influencia de un maestro, ¿no? Sí. O sea, que te des una materia que te apasiona hace que después te conviertas justamente en profesionista en esa materia, ¿no? Así es cierto. ¿Qué recuerdas de tus maestros, Mariqueta? Además de lo que mencionabas, la maestra, Chiapas es un estado con una gran vocación magisterial. Aquí han empezado grandes movimientos sociales. Y hay muy buenos maestros, ¿no? Sí, pues líderes magisteriales que han trascendido, ¿no? Al Estado. Precisamente aquí se forma la sección 7, hablando del magisterio, ¿no? En el sentido político, pues ha tenido una importancia capital Chiapas, ¿no? En los movimientos magisteriales. Y yo recuerdo también a dos maestros que eran hermanos, los profesores del Barco, el profesor Luis del Barco y la maestra Ruth del Barco. Ella me dio geografía y él me dio español. Él era un maestro, él vive todavía, siempre anda impecable de camisas blancas, como acostumbraban los maestros antes, ¿verdad?
nos dio español, era excelente maestro de español. Y la maestra Ruth, ambos tenían una vocación de ser maestros, eran muy didácticos. Pero no eran barcos. No eran barcos para nada. Y informaron a muchas generaciones acá de alumnos y de alumnas, ¿sí? Fíjate que quizá pocos saben, pero en San Cristóbal se fundan una de las primeras escuelas normales del país. Esta gran cruzada que hizo justamente por Lázaro Cárdenas, ¿no? Porfirio Díaz, ese es antes, sí, desde Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, sí. Las normales vienen de ahí. Luego hay un gran paso con José Vasconcelos con el tema de los maestros rurales. México tenía un 85% de personas analfabetas en el tiempo de la Revolución, y por eso se inicia toda esta campaña de los maestros rurales que se convierten, digamos, en un factor de cambio muy importante en México. En los años 60, otra gran transformación de la educación es la expansión de las universidades al resto de las entidades. Después del 68, que la UNAM y en gran parte también el Politécnico Nacional concentraban a muchos estudiantes que provenían de las entidades de la República. Después del movimiento del 68 hay un acuerdo por descentralizar la educación y se crea la UAM. En aquel tiempo la UNAM se descentraliza, se crean las universidades en muchas entidades. Eso hace que la educación superior empiece a llegar a las entidades, y hoy en muchas entidades hay no solamente muy buenos profesionistas, sino además hay, por supuesto, investigación, hay desarrollo tecnológico, justamente porque la educación en nuestro país ha sido muy importante. En nuestra entidad hay una gran tradición educativa y una gran tradición docente. A todos los maestros les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, a los compañeros. A las maestras. Maestros y maestras que hoy son compañeros nuestros, a los que nos formaron desde los primeros años y a los que han dejado una huella indeleble en nuestra personalidad y en nuestra profesión. Maestros, muchas felicidades. Pasemos al tema de hoy. Quedamos que hoy íbamos a hablar sobre el tema es conocida por muchos, la economía digital. En muchos países se están preguntando cómo poder establecer los impuestos a esta economía digital, que en gran medida se traduce en las plataformas que hoy utiliza la sociedad y que ahorita con lo del COVID encuentran una relevancia preponderante. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Uber, estamos hablando de las plataformas tecnológicas para el turismo, estamos hablando de todas esas plataformas que en muchos países no cobran impuestos, y que en México, a partir de una reforma del año pasado, hace que el día de hoy se esté cobrando impuestos, y ya Netflix avisó que a partir del día 7 de junio elevará sus precios un 16%. ¿Qué opinión tenemos respecto a esto, maestro del Muro? ¿Cómo ves? Bueno, lo que sí es cierto, o sea, las cifras que hay de lo que le llaman el streaming, ¿no? El entretenimiento por internet, que streaming quiere decir tráfico, ¿no? Efectivamente, lo que hay de datos es que el crecimiento de servicios, sobre todo en este año por las famosas, pues más que cuarentena, porque cuarentena son 40 días, digamos, por la suspensión de labores y la permanencia en casa de la gente, pues ha tenido un incremento fundamental. Creo que ha sido de las ramas económicas que la crisis no la ha afectado, sino todo lo contrario, han tenido incrementos fortísimos. Y para poner un ejemplo, por ejemplo, según datos que hay de una guía que se llama Just Watch, que es la que mide el aspecto del movimiento de streaming, los servicios de este tipo han aumentado 191% en España, 187% en Francia, 116% en Italia, 89% en Estados Unidos, 75% en 89% en Estados Unidos y en México, 75% en Alemania, 71% en Gran Bretaña. Y un caso interesante es de que México es el segundo país del mundo con más suscripciones a Netflix, que es una de tantas
plataformas que existen actualmente, y porque se estima que el 70% de los usuarios pues están adscritos a esta plataforma, que como ustedes bien saben, pues se dedica a proyectar películas, principalmente, y documentales. Lo interesante es de que, como tú bien señalas, ya ahorita con el cargo del IVA, se piensa que posiblemente a raíz de que muchas personas van a perder su trabajo, de que la crisis va a estar muy dura, posiblemente esto afecte a las plataformas digitales, en el sentido de que su ganancia no es tanto por el número de usuarios que lo ven, como sucedería en otros programas de tipo digital, sino que es por suscripción. Y por otro lado, pues al estar tanto tiempo en casa, a mí me pasó, y creo que a muchos de nuestros amigos que nos siguen en nuestro programa le sucedió lo mismo. Llega un momento en que prácticamente te agotas la cartelera, en este caso de Netflix, y están surgiendo otras opciones muy interesantes, como es Amazon, que maneja el Apple, que es una plataforma británica que tiene muy buenas series de video, principalmente series policíacas y películas, pero británicas o que son del norte de Europa. Y por qué no señalar de que también la que va junto con Teléfonos de México, Claro Video, aunque es un poco lenta, también da buenas opciones de entretenimiento. Muy bien, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Sí, pues muchas personas que no estaban inscritas a estas plataformas, cuando empieza la pandemia y que nos mandan a la casa, pues yo creo que muchísima gente se inscribió a estas plataformas, ¿no? Y hay personas que hasta están inscritas a 2 o más plataformas, ¿no? Por ejemplo, Teléfonos de México estaba de por sí vinculado a Dish, que no es en estricto una plataforma de este tipo, pero ahora Teléfonos de México está vinculado a Claro Video y también a Netflix. En las nuevas ofertas te ofertan junto con la telefonía y el internet, no hacen una liga. Y entonces la gente va a tener que decidir, sigo con Netflix, con Amazon, según lo que oferten, porque como dice Ricardo, en un momento dado, pues se agotan las posibilidades, las películas, las series, ¿no? Ya te viste todo Netflix, ya maratoneaste un fin de semana, ¿no? Y te acabaste las series, ¿no? Entonces, veremos cuál va a ser el impacto de esta subida de precios, ¿no? Fíjense, bueno, el problema radica en que se trata de una economía global, de plataformas digitales globales. Esto implica que los dueños y las plataformas tienen distinta nacionalidad a la nuestra. A nivel mundial hay acuerdos para la tributación en donde justamente uno de los principios es que no haya una doble tributación. Es decir, si están pagando en Estados Unidos, ya no paguen en México y viceversa. El gran problema es que estas plataformas normalmente se registran en países en donde los impuestos son menores, no tienen nacionalidad y entonces empiezan a sacar ganancias de países como el nuestro, en donde, por supuesto, hay una gran suscripción y más con lo que está ocurriendo ahorita. Y esos son los argumentos que ocuparon el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, sobre todo para imponer este impuesto del IVA. El propio SAT, el Servicio de Administración Tributaria, acaba de sacar un comunicado diciendo que la subida de precios no obedece a la imposición que se le hizo recientemente a estas plataformas. Sin embargo, pues por supuesto que se contradice porque sí hay un aumento reciente a las plataformas, no solamente a Netflix, sino a todas las demás plataformas, en un intento de obtener la tributación que corresponda. La Organización de los Países Desarrollados, la OCDE, está ahorita en una propuesta para que en diciembre se reúnan y vean cómo va a hacer esta tributación, porque este problema lo tenemos en todos los países.
Lo cierto es que las plataformas digitales, sobre todo las de entretenimiento, han ido en aumento y se prevé que seguirán aumentando. En los últimos meses han subido 360%, disminuyendo además la audiencia de las televisiones tradicionales. Televisa, por ejemplo, es una de las empresas que más ha sufrido porque no tiene audiencia. Sin embargo, las plataformas digitales sí van en aumento. No, y por ejemplo, perdón, simplemente Cinépolis también tiene la opción de Click sí, Cinépolis, donde tú puedes rentar una película de estas, de las nuevas, pudiéramos decir, de los nuevos estrenos a precios muy baratos. Creo que cuesta como 15 pesos o 25 pesos rentar una película de las de Click Cinépolis. Entonces, pues hay muchas ofertas, ¿no? Actualmente. Y además, para una familia, el precio de ir al cine es carísimo. Sí, claro, ¿no? Tú vas al cine y entre llevar a todos al cine y las palomitas te gastas 500 pesos, ¿no? Sin embargo, una suscripción mensual a una plataforma es la tercera parte. Digamos. Claro, también en eso van a pensar las familias, ¿no? Sí. ¿Me sigo con la plataforma o los llevo al cine? ¿Qué hago, verdad? Mejor le hago palomitas en la casa. Así es. Lo cierto es que las plataformas han servido para llenar un vacío actualmente por la falta de, digamos, espectáculos en la televisión, divertimientos. Gran parte de, digamos, de lo que las televisoras tradicionales ofrecían era deportes y noticias. Las noticias están siendo copadas por la información oficial, las mañaneras y todo lo demás que esto implica. Por Facebook, ¿no? Ahora las noticias también las ves por las redes, por supuesto, y los deportes prácticamente pues están ausentes, no hay ahorita actividades deportivas, y por lo tanto esas dos razones están haciendo que la televisión tradicional esté en crisis y las plataformas estén en aumento. Bueno, la segunda parte del programa lo vamos a dedicar justamente a hacer algunas recomendaciones. Habíamos dicho, como se trata de un viernes que queremos que sea más ligero respecto a lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo todos, vamos a hacer algunas recomendaciones de lo que hemos visto en los últimos días o meses o semanas en esas plataformas para que con nuestros compañeros que nos siguen en la transmisión también nos pueden hacer recomendaciones. ¿Qué recomendarías, Keta, de lo que has estado viendo? Bueno, como es el día del maestro y la maestra, ¿verdad? Yo recomendaría, por ejemplo, La sonrisa de Mona Lisa, donde Julia Roberts es una maestra que llega a una de estas exclusivas escuelas de mujeres en Estados Unidos, como en los años 50, donde las educan simplemente para que sean amas de casa, para que sean acompañantes de sus esposos, que regularmente son políticos o millonarios, ¿verdad? Las enseñan hasta economía doméstica, a cocinar, y entonces ella revoluciona la escuela con ideas diferentes, pues lo que pasa, no le renuevan el contrato, y finalmente sus alumnas le agradecen, la despiden al final, el día que ella se va de la escuela, la siguen en sus bicicletas, ¿verdad? Que era lo que se acostumbraba mucho en esa época, ¿no? Las bicicletas y que ahora se vuelven a poner de moda, la siguen y le agradecen en toda esta transformación que ellas sufrieron, esta parte crítica de que las enseñó a pensar, ¿no? Ah, muy bien. La sonrisa de Mona Lisa que se encuentra. La sonrisa de Mona Lisa de Julia Roberts. Con Julia Roberts. ¿En qué plataforma la viste? ¿Mandé? ¿En qué plataforma la recomendamos? En Netflix, sí. Netflix, para todos los amigos que hoy queremos que el viernes sea más relajado y esperemos llevar esta pandemia también de manera más tranquila. Tú, maestro del Muro, ¿qué recomendarías? Bueno, yo creo que uno de los grandes éxitos de Netflix que ha permanecido fue La Reina del Sur, con Kate del Castillo, basado en la novela de Arturo Pérez Reverte. Que pues son dos temporadas y pues es muy buena actuación, creo que está bastante interesante. Y recientemente acaban de subir también en el caso de Netflix una película que incluso fue nominada, que se llama Los Dos Papas, que habla muy bien de esa transición que se da para la llegada del Papa Francisco y su antecesor. Hay una película muy buena que se llama The Crown, que es la historia de la reina Isabel,
Prácticamente es toda la historia de la época de la posguerra con la biografía de la reina Isabel, eso por lo que se refiere a Netflix. Pero en Acorn hay otras series interesantes. Una que les recomiendo es una que se llama Foils War, o Foil, poniéndolo en español sería Foiles, con Y, Foiles, la guerra de Foils, que es toda una historia de un agente secreto en la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, y en donde por un lado pues es una serie policíaca, que en esto los británicos son maestros en el tema, ¿verdad? Pero se va regirando muy bien toda esos años de entre 1938 y 1945. La serie es tan buena que ya lleva 5 temporadas y se va viendo gradualmente cómo van cambiando las condiciones desde que Gran Bretaña rompe con Alemania y después los bombardeos sobre Londres, las peleas de los aviadores británicos, esa frase tan sugerente de Winston Churchill, de que nunca tantos le deben tanto a tan pocos, que eran esos héroes jóvenes que defendieron el cielo británico de la llegada de los alemanes. Y fíjate que ahí encuentra uno a veces cosas interesantes, como por ejemplo El agente secreto de Joseph Conrad, también un escritor muy clásico. El sastre de Falar, sí. Interesantísimo, que habla de un terrorista en el siglo XIX, entonces se adelantó a sus épocas. Pero para algo que también no quiero quedarme con las ganas de comentarles, es que también he descubierto que en TV UNAM, alrededor de las 12 de la noche, para aquellos que no tienen, que no están en estas plataformas, hay un programa diario que se llama TV UNAM Sala de Arte, y pasan películas de primera. Recientemente, toda semana que acaba de transcurrir, hicieron la semana pasada hicieron todo una como festival de películas no comerciales y poco vistas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita, por ejemplo, el día de hoy iban a pasar una película clásica que se llama El Inocente, de Luchino Visconti. En fin, hay buenas opciones en la televisión. Hay buenas opciones. A nuestros amigos que nos están acompañando les preguntamos ahora nosotros qué es lo que están viendo, qué proponen, qué sugieren. Y voy a leer, aquí tenemos a los que están con nosotros: Manuel Centeno, Cristian Carrasco, Marisol, que nos manda felicitaciones. Nosotros también les mandamos muchos saludos y muchas felicitaciones. A Jorge Morales dice: ¿qué opinan sobre el tema de la educación? ¿Deberían dar por terminado el ciclo? Ya no se le debe dar más vueltas. ¿Se debería de darte por terminado el ciclo, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a contestarle a Jorge Morales. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Ya faltan, por ejemplo, a nivel universitario, pues ya estaríamos terminando el ciclo en varias universidades, ¿no? Es más, ya se habría terminado. Los maestros y las maestras han estado muy activos y activas en las diferentes universidades, atendiendo a sus alumnos y alumnas a través del Zoom y a través de otras plataformas, ¿verdad? A través de llamadas, a través de mensajes, y entonces ya te están entregando todos sus informes del trabajo que hicieron en este periodo. Claro que a nivel superior yo creo que hay más disciplina, hay más facilidades para calificar, ¿no? Claro. Trabajos, pero a nivel primaria, que es la novedad, pues sí es un poco, fue un desorden al inicio, ¿verdad? Sí, es difícil. Costó mucho que tanto los papás como los docentes y los niños se pusieran de acuerdo para poder trabajar. Algunos se quejan que hubo demasiadas tareas, ¿no? Demasiados trabajos. Sí. Y bueno, vamos a seguir aquí. Alfonso López dice que el magisterio quedó débil ante el COVID. O sea, se refiere desde luego a la organización magisterial. Araceli Hernández Gómez manda saludos. Maribel Preciado, muy buenas noches. Saludos a Maribel. Bueno, pues tenemos a Morales Pacheco, muy bien, muchos saludos. María de los Ángeles Ramírez, también muchos saludos. Araceli Hernández nos manda saludos. Lisette Escudero.
Elena Aguilar Narcia dice que siguen en aumento los casos positivos del COVID. Sí, así es, y estamos en la cumbre de la pandemia. A mi hermana Uma Rumaya, muchos saludos. A Brendita Rumaya. Tenemos a Esmeralda Barrales, también muchos saludos. Les vamos a dar sus estrellas. Sí, les vamos a dar su suscripción de forma digital. Díganos a todos los que nos están escuchando cuál es su programa favorito para que también lo difundamos con el resto del auditorio. Este programa llega a mucha gente y bueno, es importante que lo digamos. Bueno, nos quedábamos en qué era lo que estábamos ofreciendo. Fíjate, Ricardo, que lo que das tú, que lo estás planteando de TV UNAM es una muy buena opción también. O sea, la televisión abierta tiene buenas opciones. El canal 11 también tiene muy buenos programas. Es uno de mis preferidos para mí, el canal del Politécnico, ¿verdad? El canal 22 tiene programas extraordinarios, programas culturales. Y bueno, por supuesto, ya mencionabas a TV UNAM, que hace siempre, digamos, un rescate de buenas cintas, no solamente de buenos programas, sino además de películas francesas, italianas. Pasa mucho cine italiano, que es, yo creo que un cine de mucha influencia. Déjenme decirles también que hay otras plataformas como HBO, en donde para mí, por ejemplo, la única serie que yo he visto completita y que es de las más largas es El Juego de Tronos, que me parece extraordinaria, es una gran producción, que es muy buena, se la recomiendo, el que tenga oportunidad de verlas. Y también quiero recomendar la serie de Marco Polo, que también me pareció muy buena. Porque les voy a decir por qué me parece, además de que creo que está bien hecho y los personajes son extraordinarios. Hay un personaje ahí que es una persona que maneja las artes marciales que me pareció extraordinario. Además de eso, lo que me parece destacable es este encuentro entre los dos mundos, entre el mundo asiático, entre el mundo oriental y el mundo occidental, que seguramente en aquel tiempo debió de haber sido de un impacto tremendo. Aún ahora todavía creo que tenemos dos polos en el mundo que muchas veces no nos comprendemos del todo bien. Incluso hay un poco o una gran parte de rivalidad ahora representada, trayendo los tiempos modernos, entre las economías occidentales de Estados Unidos, Canadá y Europa, contra las economías orientales, ¿no? Que en aquel tiempo eran los mongoles, que por cierto son los antecesores de los chinos, ¿no? Es decir, aunque son dos culturas distintas, las dinastías que gobernaron fueron mongolas y de ahí se han derivado ya las dinastías que gobiernan China. Hay cosas interesantes en las plataformas y hay cosas que también podemos recomendar. Es importante también que en las plataformas han aparecido algunos videos que son documentales. De documentales, ¿qué recomendarías, qué tal? Mire, a propósito de documentales sobre lo que tú hablabas de culturas, ¿no? Hay uno que se llama La Fábrica, ¿sí? Donde abren una fábrica en Estados Unidos, pero con una compañía china. Entonces se viene un grupo importante de chinos, ¿verdad? De trabajadores de la fábrica en China a trabajar a Estados Unidos. Entonces es un choque cultural y poco a poco ambos se van entendiendo y respetando, ¿no? Estuvieron a punto de cerrar la fábrica por una serie de problemas de ese tipo, de choques de cultura, de entender cómo trabajaban ellos en su país. Y finalmente se logra este entendimiento, un respeto entre los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Con los trabajadores chinos, ¿verdad? Es un buen documental. ¿Cómo se llama? La Fábrica. La Fábrica. ¿Está en qué plataforma? Está allí en Netflix. A mí me la recomendaron porque a unos sobrinos se les hizo muy simpática, ¿verdad? La forma en que los dos grupos se van relacionando, ¿no? Muy bien. Ahí está. Sí. Ahora las plataformas también están llenas de series de narcos que también hablan un poco o gran parte de la política, porque desafortunadamente mucho de la política de los últimos años en México está vinculada irremediablemente a esos grupos fácticos de poder. ¿Qué recomendarías, maestro del Muro, respecto a documentales? Bueno, de documentales, pero también quiero aprovechar dos series interesantísimas, que es House of Cards, sí, claro, buenísimo. Spacey, excelente. Otra que se llama Downton Abbey, que es muy... Pero, perdón, Ricardo, ¿podrías explicar un poquito al público lo de House of Cards? O sea, ¿de qué se trata? Porque es muy bueno. House of Cards, que podríamos traducirlo como la casa de las traiciones o la casa de
del veneno un poquito. Es Kevin Spacey, que es un político que empieza a planear todo junto con su esposa con el objetivo de llegar a la Casa Blanca. Y es un tipo inescrupuloso, pero al mismo tiempo se observa como un antihéroe por lo ingenioso que es y la astucia que tiene para llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, al final, pues las cosas no salen como él esperaba. Ya no quiero contarles toda la historia, pero se recrea muy bien el ambiente político de Estados Unidos, con todo lo que se refiere a los lobbies, esos acercamientos entre los políticos con el presidente, entre ellos mismos, el juego del Congreso. Los escrúpulos políticos. Sí, muy, muy interesante. El juego del poder, podríamos llamar, ¿no? Descarnado. Es el poder descarnado, la búsqueda del poder y cómo el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente, podríamos decir. O sea, una serie prácticamente con un tono maquiavélico. Y otro muy interesante, otra es la de Downton Abbey. Downton Abbey, que habla de la vida, es muy amable con la vida de la aristocracia británica y por supuesto su decadencia, cómo tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Y por documentales, hay un documental excelente sobre la guerra de Vietnam. También hay una serie de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial con películas, filmaciones originales. Y hay uno que se llama Los Cuatro en Acción, que habla sobre los cineastas norteamericanos, Frank Capra y otros, que fueron a filmar la Segunda Guerra Mundial, entre otros, ¿verdad? Bastante bueno. Muy bien, yo quiero recomendarles también una serie extraordinaria, que si a ustedes les interesa cuáles son los entresijos entre el poder y el dinero, vale la pena que la vean. Habla justamente de los millonarios en Estados Unidos y cómo los valores y la ética quedan al lado cuando se trata de buscar los intereses tanto de la justicia como de los millonarios que buscan el resultado económico. Esta serie se llama Billions. Acaba de salir una nueva temporada. Es muy interesante porque además es una serie ligera, no es tan complicada ni es una gran producción como si es Game of Thrones, pero sí es una serie que está confrontando constantemente los valores entre la economía, entre el dinero y los valores entre la justicia. Justicia y dinero diríamos que están siempre luchando. Y en medio están los valores de la familia, los valores de la amistad, los valores de la fraternidad y, por supuesto, el juego de inteligencias entre los que participan entre uno y otro. Billions, muy recomendable, también está en Netflix para que este fin de semana puedan disfrutarlos. Nos están diciendo aquí, dicen, de Chrome, también coinciden contigo, Manuel Centeno coincide contigo, de Crown, La Corona. Recomiendo la de Millions, me supongo que es Víctor Ramírez, dice que supongo que es la de Billions que yo estoy diciendo. Hay aquí otras sugerencias, las dejamos. Vamos a terminar diciendo, desde luego, reiterando nuestra felicitación a todos los maestros, reiterando nuestro compromiso por hacer de este programa un programa informativo, analítico y propositivo. ¿Qué tal? Para despedirnos. Para despedirnos, pues yo nada más les quería decir que la serie House of Cards en su última temporada se vio afectada por Me Too, porque hubo una acusación contra Kevin Spacey y ya no lo contrataron para la última temporada, ¿no? Terrible, sí. Sí, ahí no fue agresión a una mujer, fue acoso a hombres. Maestro del Muro, para despedirnos. Pues sí, yo creo que recomendarles de que sí, vale la pena, hay muy buenas propuestas en el caso de las plataformas de cine. Para los niños también es amplísima la programación y los documentales no se diga, o sea, también ahí he visto documentales musicales sobre artistas musicales de los Rolling Stones, de jazz,
bastante efectivos. Y también me uno a la felicitación a los maestros. Yo creo que todos tenemos un buen recuerdo de, como tú bien decías, de un maestro o dos maestros o muchos maestros que fueron fundamentales. Contextos.